Buenas tardes, es un gusto volver a verlo después del largo receso que tuvimos. Bienvenidos a aquellos que nos acompañan también por primera vez. Eh, Antes de comenzar el estudio, la prolongación del estudio que venimos realizando, les invito a que tengamos un momento de oración. Padre Santo, Dios bendito, gracias te queremos dar porque tú nos permites disponer de este tiempo, disponer de nuestros corazones para venir a tu presencia, Señor. Queremos rogar de manera especial para que tu Santo Espíritu se mueva con libertad entre nosotros, Señor, que tu palabra sea impactando nuestras mentes y nuestros corazones, que nos haga ver, Señor, cuál es su función, que es iluminar aquello que está mal en nuestros corazones, enseñarnos aquello que debemos corregir para parecernos más y más al Señor Jesús. Permite que podamos desarrollar esta reunión en tranquilidad, Señor, en concentración, y todas estas cosas las pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, continuamos con nuestro estudio o serie de reflexiones en torno a Timoteo, leyendo Timoteo de la siguiente manera. Es un estudio que cruza primera y segunda de Timoteo, pero que tiene una pregunta general, que es la cuestión de la transmisión generacional de la fe. Ese es el gran tema que nos ha convocado. Y una de las formas de entender o de leer primera y segunda de Timoteo, sobre todo segunda de Timoteo, es como una suerte de testamento de alguien que está en la inminencia de la muerte. Una generación que está a punto de partir, literalmente. Eso es Pablo en la cárcel escribiendo en segunda de Timoteo, y que a su sucesor, a su compañero de ruta durante más de una década, Timoteo, el joven Timoteo, una carta con un fuerte sentido personal, y de alguna manera le va iluminando e indicando en qué cosas debería fijarse él si quiere tomar el relevo en esta carrera de postas, esta carrera de relevos que hemos definido como una metáfora para iluminar esta idea de transmisión generacional de la fe. Ese es el problema general a partir del cual estamos examinando las cartas de Pablo a Timoteo. Y una de las primeras cuestiones para aquellos que leyeron estas dos epístolas, son epístolas bien relativamente breves, se leen, ya lo habíamos dicho, como en media hora, incluso menos, es que si ustedes la leen desde el inicio, desde el primer capítulo, Pablo le dice, mira, si hay algo en lo que tú deberías prestarle atención, es en depurar aquellas cosas que entran a tu cabeza. Cuida la doctrina. Cuida las cosas en las que crees. Cuida las cosas en las que confías. Aprende a distinguir la verdad del error. Aprende a distinguir aquella doctrina, conjunto de creencias que te van a conducir hacia una vida más parecida a la del mundo pecador, y céntrate en aquella doctrina que te va a conducir, por el contrario, a la piedad. Fíjate en aquello que crees. Y eso es un problema que aparece de manera muy insistente en primera y segunda de Timoteo. Hoy quiero enfocarme en el reverso de la moneda. Y esto es muy interesante. Lo anterior podría parecer incluso casi como discusión teológica, filosófica, demasiado abstracto, pero esto ya es tremendamente concreto. Esto va al hueso, el consejo de Pablo a Timoteo que quiero compartir acá, y que para ahorrar tiempo he definido como cuida tu conducta. Si el primer gran consejo es cuida aquello que crees, acá es cuida cómo te comportas. Y esto es lo que vamos a examinar con la ayuda del Señor el día de hoy. Y parto con esta frase que me encanta de un poeta del siglo XIX, poeta y filósofo del siglo XIX. A mí me encanta el siglo XIX, es mi gran pasión intelectual. Y en particular es muy, muy lúcido. Y me gusta esto porque de alguna manera esta frase, esta sentencia, puede resumir de qué va la reunión del día de hoy. Dice Ralph Waldo Emerson, tus acciones hablan tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Ese es el lema de esta reunión. Es decir, en algún punto tiene que haber cierta correspondencia entre lo que tú crees y lo que tú haces. Y si alguien tuviese que escoger qué da más cuenta de ti, de quién realmente eres, probablemente se va a fijar en lo que tú haces más que en lo que tú dices que haces. Esa es la cuestión. En el primer gran consejo es cuida aquellas cosas que tú crees. Cuida aquellas cosas que procesa tu cerebro, aquellas cosas en las que piensas sobre Dios y que determinan tu conducta. Acá
el consejo grande va a ser: cuida cómo te conduces, cuida cómo te comportas, cuida tus prácticas. Y creo que esa ironía, ese juego de palabras es súper interesante. Tus acciones pueden gritar mucho más fuerte de las cosas que proclamas y terminar anulándolas. Pues se escuchan mejor nuestras acciones que las palabras que profesamos. Dale. Y quiero partir con esto. Me gusta mucho el 1 Timoteo 4:16, y ahora ya comenzamos entonces en materia. 4:16 dice, 1 Timoteo 4:16, es interesante porque sintetiza lo que hemos venido estudiando tanto hace ya un mes como acá. Son las dos caras de la misma moneda. Pablo le dice, con el énfasis característico: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Si se fijan en esa pura instrucción, y 1 y 2 Timoteo están llenos de instrucciones muy tajantes: preocúpate, esfuérzate, no descuides, fíjate en esto, cuídate de esto. Acá es: cuídate de esas dos dimensiones que no están desconectadas bajo ninguna circunstancia. Si la segunda reunión en estricto rigor fue ten cuidado de la doctrina, acá es el anverso: ten cuidado de ti mismo. Y me gusta mucho cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente cuando dice: ten mucho cuidado de cómo vives. A eso se refiere ten cuidado de ti mismo, de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de las que te oyen. Y ahora que me gustaría ya que pudiésemos explicar esta idea. Y me parece que es muy disonante a los oídos contemporáneos esta idea de preocúpate de ti mismo, ten cuidado de ti mismo. ¿Saben por qué? Hay estudios muy recientes, muy reputados, que han estudiado cómo se ha transformado la mentalidad moderna, particularmente la de los jóvenes. Y si hay algo que caracteriza la mentalidad de los jóvenes, es la mentalidad de víctima. Es decir, más que cuidarme de mí mismo, todas las cosas malas que ocurren a mi alrededor provienen de fuentes externas a mí mismo. Yo soy una víctima, yo soy un agente pasivo, que toda la maldad está fuera de mí y yo básicamente soy alguien justo, un alma noble y recta que vive en un mundo mal que me provoca todos los daños. Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo probablemente el origen primero y más intenso de todas tus metidas de pata y de todos tus errores eres tú. No es el mundo que te rodea. No son tus padres, no es la sociedad, no es el sistema, no es el neoliberalismo, no es la Constitución. Eres tú. La raíz de por qué tu vida no marcha como tal vez tú anhelarías es tu corazón. No son los demás. No es el mundo que te rige, no es el mundo que te rodea. ¿Tienen incidencia? Sí. Pero en el fondo, por quién deberías preocuparte es tu potencialidad de caer. Y asume responsabilidad por tu conducta. Eso es lo que está diciendo acá. Examínate a ti mismo. Fíjate en cómo te conduces. Hazte un autoexamen. Con el mismo nivel de, tal vez, rigor con el que cuestionas y criticas la vida de los otros, con esa misma lupa, con ese mismo nivel de escrutinio y de detalle, fíjate en tu propia conducta. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. No culpes a los demás por la vida espiritual que llevas. Ten cuidado de ti mismo. Ese es el primer diagnóstico que realiza acá Pablo a Timoteo. Por supuesto, y ya lo vamos a ver más adelante, pero por supuesto el mundo está lleno de gente mala que procura el mal, pero tú no eres diferente, no eres mejor que ellos. En el fondo de tu corazón está la potencialidad de cometer los mismos errores, los mismos pecados, las mismas faltas que en el resto de las personas. Así que si vas a tener cuidado, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Pero más aún, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina significa, a los ojos de Pablo, es que tú no puedes optar por una de las dos. Tú no la puedes dividir. No puedes decir, mira, lo importante, lo realmente importante es aquello que yo creo, aquello que yo pienso, aquello que yo siento. Y cómo me conduzco, en realidad no es tan importante. Ante los ojos de Dios es tan importante lo uno y lo otro. De hecho, tú no lo puedes separar, no lo puedes escindir. Lo que busca esta expresión, este consejo de Pablo es dar cuenta de la necesidad de coherencia y consistencia que hay en tu actuar, entre aquello que tú piensas, aquello que tú crees y aquello que tú haces. Y además,
y con esto lo ligo con lo que habíamos visto en la última clase, importa relativamente poco tu esfuerzo, tu prurito de resguardar la ortodoxia doctrinal, de no dejar que nada altere la sana doctrina, si tu vida desmiente punto por punto aquellas cosas que crees. Da lo mismo ser el guardián o el paladín de la sana doctrina, si en realidad tu vida no está a la altura de aquello que dices. Y me gusta mucho cómo lo expresa un autor en negativo. Lightfield dice: si no combinas la piedad con la sana doctrina en tu vida, desmentirás tu propia pretensión de ser salvado y serás un obstáculo para otros que tratan de salvarte. No harás ni lo uno ni lo otro. Si Timoteo tiene el encargo fundamental para aquellos que están viniendo al estudio del día jueves, de no permitas que se enseñe doctrina diferente, esa misión puede ser totalmente, ¿cómo lo podríamos decir?, saboteada por un testimonio y una conducta que no esté a la altura. De hecho, lo que le está diciendo acá Pablo es exactamente eso. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque si no, tu pretensión de corregir no va a influir en nada y las personas probablemente las vas a terminar espantando más que atrayendo con tu ejemplo. Tu conducta, lo que está diciendo acá Pablo, da cuenta de quién eres, pero también incide la de los demás. Incide los demás probablemente para peor. En lugar de atraerlos hacia el Evangelio, los va a terminar espantando. Como todas las personas, probablemente usted ha tenido algún vecino o alguien que dice: uy, si para ser canuto como ese, mejor me quedo, mejor no hago nada. Para vivir como él es, mejor en realidad me quedo en mi casa y creo las mismas cosas que he creído siempre. Ya vamos a ver por qué. Pero me parece que este consejo súper fuerte, súper preciso de Pablo hace un llamado a, uno, ten cuidado cómo te conduces, porque cómo te conduces puede negar punto por punto tu pretensión de ser el custodio de la sana doctrina. Puede hacerle un flaco favor a la defensa de la fe comportándote no de manera diferente al mundo en el que te rodea. Las cosas que haces realmente importan más de lo que tú crees. Dale. Ahora, había dicho al inicio que Pablo le está diciendo: no culpes al resto por las cosas que no están bien en tu vida espiritual. Ten cuidado de ti mismo. Pero ten cuidado de ti mismo también tiene que ver con ser consciente que tú no eres, salvo que tengas cierta pretensión al aislamiento social, a ser un Hamish, a vivir como un eremita en el bosque. En realidad vives en un mundo, vives en una sociedad, estás incorporado en dinámicas sociales, en tu trabajo, en tus estudios, en tu familia, en tu vecindario, lo que hagas, te topas con otras personas. Y a veces nos cuesta reconocer la dinámica imitativa de nuestra inserción en el mundo social. Lo que quiero decir con esto es que la comunidad en la cual tú te desenvuelves influye tanto en ti, influye demasiado en ti. Y el signo de esa comunidad moralmente no es neutral. Acá, ¿quieres ver una descripción de cómo es el mundo sin Dios? Acá Pablo te la da con lujo de detalle. Y veamos 2 Timoteo 3, 1, 5. Probablemente hay pasajes tristes y desalentadores y esta 2 Timoteo 3, 1, 5. ¿Cuál va a ser la característica del mundo contemporáneo? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, difíciles de digerir. Tiempos difíciles puede ser también traducido. Lo que estoy diciendo con esto es que ten cuidado de ti mismo, uno, por el mal que está en ti, por tu potencialidad de caer, pero también porque estás en un contexto social que es peligroso, que es difícil, que puede hacer mella en ti, puede seducirte a comportarte tal como lo hacen ellos. ¿Y cuál es el comportamiento en el cual tú probablemente vives cotidianamente? Acá está, porque habrán, la lista es terrible, hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita.
Si se fijan en esta lista, la serie de males es notable y uno la podría aglutinar en cuatro categorías de pecados. Muchas de ellas tienen que ver con lo que podríamos denominar acá como egolatría, con un ego exacerbado, con una autoconciencia de tu propio valor que no se condice con quién realmente tú eres. Amadores de sí mismo. Por eso pongo acá ególatra, porque esa es la buena definición. Te amas a ti mismo. Te amas desmedidamente a ti mismo. Eso es. Avaros, amantes del dinero, eso es lo que dice literalmente. No es que sea ahorrativo, no es que quiera ahorrar para la casa propia, para las vacaciones, es que ama el dinero. Hay personas que se aman a sí mismos y hay otras personas cuyos afectos están depositados en el dinero. Esa es la expresión literal de avaros. Vanaglorioso, me gusta esa traducción, alguien que afirma una grandeza que no posee, que sea más ínfulas, más luces de las que realmente tiene. Aquel que su imagen de sí mismo no está acorde con quien realmente es. Soberbio, aquel que se pone por encima de los otros. Blasfemos, un hablar caracterizado por la maldad y la falsedad. Desobedientes a los padres. Ninguno de nosotros puede escapar de esa dimensión. Sin ningún tipo de respeto por la autoridad más básica, la primer tipo de autoridad que enfrentamos en nuestra vida. Ingratos. No hay mucho que definir. Impío significa sin ningún tipo de reverencia o respeto o cuidado por aquello que es sagrado, por aquello que tiene que ver con Dios. Ese es el carácter de una persona impía. Sin afecto natural, esta es muy interesante. Ausencia de los afectos. Afecto natural tiene que ver como sin afectos familiares. Es decir, madres que no aman a sus hijos, padres que abandonan a sus hijos, hijos que no aman, hermanos que no se aman entre ellos. Aquellas cosas, aquellos afectos más básicos, más instintivos, uno podría decir, están ausentes. Eso es lo que campea, va a decir Pablo. Frente a ese mundo tú te vas a enfrentar. Implacables, sin tregua, incapaz de detener la ira, sin perdón ni olvido. Nunca va a haber tiempo para perdón ni olvido. Eso es implacable. No hay cosa que tú hagas para que el enojo cese, se aplaque. Calumniadores, de ahí donde proviene la palabra diablo. Diablo significa calumniador, aquel que habla mal de otra persona, aquel que dice mentiras sobre el carácter de alguien. Eso es calumnia. Y de ahí viene la palabra diablo. Intemperantes, de ahí donde viene nuestra palabra anarquismo o ácrata. Aquel que no respeta ningún tipo de norma de jerarquía. Se comporta sin límites, desinhibidamente. Crueles, y tiene que ver con esta cosa de algo que no está domesticado, que es salvaje, que es brutal. Aborrecedores de la buena. Esto es, si yo tuviera que quedarme con una característica del mundo contemporáneo, sería eso, aborrecedores de lo bueno. Y tiene que ver con que lo bueno, aquellas cualidades morales deseables que provienen de Dios, no te resultan indiferentes, sino más bien tú eres enemigo, eres hostil. No es que da lo mismo que estas personas lean la Biblia, al contrario, eso te provoca ira y tú querrías hacerle activamente mal a ese tipo de personas. Eso es alguien que odia lo bueno, que no es pasivo, que es activo en ejecutar ese odio contra aquello que representa lo bueno. Traidores, impetuosos, uno podría decir acá poco empático para hacer la traducción más siglo XXI, pero es eso, impetuoso. Da lo mismo cómo tus conductas o lo que tú quieras o lo que tú anhelas o lo que tú deseas afecta a la vida de los otros. Los pasas a llevar, eso es impetuoso. Infatuados, me encanta esta, envueltos en humo. Tu ego está tan hinchado, pero está hinchado de nada, de puro humo. Eres puro humo. Tu ego es puro humo. Llamadores de los deleites más que de Dios, la palabra literal que se ocupa es un amante del hedonismo, que vive por el placer y para el placer. Esa es su tarea y su finalidad en el mundo. Si se fijan en esta descripción del mundo, en vano Andrés en la predicación del Evangelio decía, mira, parece que el mundo contemporáneo no es tan distinto o no tenemos necesidades muy diferentes a las de Capernaum hace más de 2000 años. Yo casi que diría que esta lista podríamos haberla superado incluso. El mundo de Timoteo era peligroso y se caracterizaba por estas actitudes y nosotros podríamos sumarle
nuevas formas de maldad que para el mundo de Timoteo no eran tan cotidianas o tan presentes como nosotros. Quiero decir con esto es que tu conducta puede ser desviada, puede ser influida por este mundo que te rodea. El mundo que te rodea no es moralmente neutral. Hermana y hermano y amigo de amigo, tiene un signo. Tiene un jefe, tiene un líder. Tiene alguien que les dicta las normas de aquello que es popular, de aquello que es deseable. Y cada una de esas cosas no tiene que ver con Dios. Y en ese mundo difícil, peligroso, tú tienes que cuidar tu conducta. Primero tienes que ser vigilante por ti mismo, por tu propia conducta. Pero tu propia conducta además está inserta en un mundo que es particularmente peligroso, donde aquellas cosas que se te dicen, ten cuidado con esto, el mundo te va a decir, lo va a encontrar absurdo o va a intentar destruir tu reputación, destruir tu testimonio, destruir tu conducta. Le va a encantar hacer eso. Tiempos peligrosos. ¿Cómo yo puedo cuidar mi conducta? Nosotros en jerga cristiana tendemos a hablar de testimonio, pero como he utilizado la idea de testimonio para hablar de la transmisión generacional, el relevo que se pasa en las carreras, he decidido descuidarlo, pero podría ser también testimonio. ¿Cómo en términos prácticos tú podrías cuidar tu testimonio? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Yo diría que Pablo le da buenas orientaciones, buenos consejos, muy prácticos a Timoteo, y ambos se engloban en una dinámica que es huye, rehuye estas cosas, aléjate y sigue, aférrate. Son dinámicas que Pablo a lo largo de sus epístolas también es como despójate y revístete. Es algo que aparece muy seguido en las epístolas de Pablo. Acá en Timoteo la versión es huye y sigue, desecha y aférrate. Aléjate lo más posible de estas cosas y al contrario, pégate, aférrate como si en ello se te fuese la vida a este tipo de cosas. Son consejos muy concretos. Esto es como un testimonio, es como si yo quiero que Timoteo sea mi sucesor, no puedo darle un conjunto grande de ideas que lo hagan perderse. Yo tengo que ir a lo elemental, a lo fundamental, aquellas cosas que le hagan sentido aquí y ahora. Y ese es Pablo escribiendo. No tiene tinta que malgastar. Cada palabra ocupa. Y por lo tanto, como no hay tiempo que perder, hay un sentido de urgencia acá, esta dinámica del aléjate, huye y sigue por el contrario, te pueden dar luces sobre cómo tú podrías identificar patrones o modelos que te conducen hacia una conducta que está acorde a aquello que tú crees. Pablo había dicho, lo habíamos visto en nuestra reunión anterior, también le da consejos sobre cómo distinguir yo a la mala doctrina, las enseñanzas erróneas sobre la fe. Y Pablo despliega un conjunto de consejos. Mira, fíjate en cuál es el móvil de la persona que te está enseñando estas cosas. Fíjate a qué conduce el tipo de enseñanza. Fíjate cuáles son las fuentes, cuáles son los orígenes. Y así tú vas a reconocer cuál es una doctrina adecuada y cuál es una errónea. Acá lo que está diciendo Pablo es, huye, aléjate de este tipo de conductas porque solamente van a arruinar tu testimonio frente a los ojos, primero, de Dios y ante los ojos de los demás. Arranca de ello. Y por el contrario, apégate. Nunca vas a estar lo suficientemente aferrado a estas cosas si no las haces activamente. Entonces, primero leamos 1 Timoteo 6. Vamos a leer desde el 3 al 11. Y ahora van a entender por qué es la agrupación de la primera y después 2 Timoteo 2:22. Dice así la palabra del Señor en 1 Timoteo capítulo 6, del 3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias
y malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extravieron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Todo aquello que está desde el versículo 3 al 10, el versículo 11 dice, aléjate de esto, huye de eso, huye de todas las cosas que he enumerado. Tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y por el contrario sigue y aférrate a estas otras. Según de Timoteo 2:22 es mucho más concreto, es un puro versículo, probablemente el más difícil cuando uno es joven, ya lo van a averiguar por qué. Huye también de las pasiones juveniles y por el contrario, sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio invocan al Señor. Huye de estas cosas. Ya lo hemos visto, la primera es la más básica porque la tenemos mucho más desarrollada, al menos espero en nuestra mente o en nuestra memoria. Huye de la mala doctrina, de la incorrecta enseñanza, aquello que está en el versículo 3. Luego, huye de una conducta de tipo controversial, es decir, aquellas personas que le gusta el pleito por el afán de pelear nomás. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento, a personas que están envanecidas, que les encanta discutir sobre, no seas peleador. Huye de ese tipo de actitud frente a la vida. Huye también del amor al dinero. Y esto es súper interesante. Una de las características de los hombres de los últimos tiempos es que, así como son amadores de sí mismos y amadores de los deleites, hay como tres amores. Amor a sí mismo, amor a los placeres y amor al dinero. Amor a Dios brilla por su ausencia. Y por el contrario, acá huye del amor al dinero. De hecho, es definido como la raíz de todos los males. No es que el dinero sea definido como la raíz de todos los males, bajo ninguna circunstancia. Lo que es definido como la raíz de todos los males es el amor, el apego desenfrenado que se lleva toda tu pasión, todo tu interés, todo tu corazón cuando está anclado en el dinero. Eso es lo que es definido como la raíz, el origen de todos los males. Y la última, huye de las pasiones juveniles. Hay otras traducciones que la describen. Pasiones tiene que ver con, en un sentido estricto, tiene que ver con fijar obsesivamente tu atención y tus energías en algo. Ese algo puede ser bueno, puede ser malo. Podríamos definirlo como estar obsesionado, ser apasionado obsesivamente por algo. En la mayoría de las traducciones puede ser también definido como lujuria. Y pasiones juveniles probablemente tenga acá ese sentido. Y frente a eso, fíjate en el consejo que da Pablo a Timoteo. No dice, resiste, confía en tu criterio, aguanta. Yo sé que tú estás más allá del bien y el mal. Yo sé que tú has desarrollado tanto tu disciplina espiritual que por aquí no vas a caer. La cuestión es, arranca. Hay batallas que es mejor ni siquiera dar. Ten cuidado de ti mismo. Tú piensas que no puedes caer en eso. Arranca. No te enfrentes. No creas que eres lo suficientemente piadoso o fuerte para resistir. Huye de todas estas cosas. Huye del amor al dinero. Nunca va a ser suficiente dinero. Huye del amor al dinero. No huyas del dinero, no es que seas flojo y no trabajes. Huye del amor al dinero, de ese apego irrestricto al dinero. Si te fijan acá, el consejo es no resiste, no aguanta, no intenta lidiar con ello con tus propias fuerzas, sino huye.
hay batallas que es mejor ni siquiera dar. Y por el contrario, aférrate a esta serie de conceptos, categorías, valores que de alguna manera grafican o sintetizan el carácter cristiano. Muchas de ellas son la definición del fruto del Espíritu. No son ajenas al lenguaje teológico de Pablo. Son el resultado de una vida piadosa. Justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre, paz. Si se fijan, el desglose de cada una de esas cosas, a partir de las cuales Pablo insta a Timoteo a aferrarse, son casi la negación punto por punto de aquellas cosas que caracterizan la vida de los tiempos peligrosos. En lugar de ser una persona envanecida, cruel, que pasa a llevar a los demás, que tiene una alta idea de sí mismo, la idea acá es mansedumbre. Y mansedumbre es que tú, siendo consciente de tu valor, actúas de manera no arrogante. El Señor es manso y humilde de corazón. No es que sea, perdónenme la expresión, no es que sea alguien moralmente débil que lo pasen a llevar. Es que pudiendo no serlo, decide no serlo, decide rebajar su propio poder por amor a los otros. No confundas mansedumbre con debilidad de carácter. La mansedumbre, al contrario, enaltece a aquel que posee esa virtud. Mansedumbre no es alguien a aquel que le hacen bullying porque no es incapaz de defenderse, es aquel que pudiendo hacerlo, decide no hacerlo por amor a los otros. El Señor Jesús es manso y humilde de corazón, no es porque sea alguien que nadie puede tener una consideración por él o porque sea alguien inerme, sin poder, sin capacidad. Al contrario, él puede decir, yo podría evitar esto, podría pedir una legión y me libran de esta hora, pero decido no hacerlo. Eso es mansedumbre. Paz, en lugar de ser cruel, en lugar de ser implacable, lo que se te insta acá es aferrarte a la paz. Y nuevamente, en lugar de ser colérico, salvaje, se te insta a aferrarte a traidor, se te insta a ser alguien confiable. Eso puede ser un sentido de fe, uno de los tantos sentidos de fe, paciencia, ser permanente bajo presión, que no te rompa, que la presión no te rompa, sino que permanezcas siendo cristiano a lo largo del tiempo. Probablemente desde que se conocieron a cuando le escribe primera de Timoteo, Timoteo ya lleva al menos una década, siendo un colaborador estrecho de Pablo. Si se fijan, cada una de las cosas a las cuales Pablo insta a Timoteo a aferrarse son el espejo en negativo de aquello que caracteriza los tiempos peligrosos. Y con esto quiero ya ir cerrando, vamos al versículo más importante con el que quiero que nos quedemos todos. Vamos a leer en las dos versiones, que es un versículo clave. 1 Timoteo 4, versículo 12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Pero en la NBI dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, de la conducta y en amor, fe y pureza. Y la NTV dice, no permitas que nadie te subestime por ser joven. Sea un ejemplo para todos los creyentes en lo que dices, en la forma en la que vives, en tu amor, tu fe y tu pureza. Con esto quiero ir cerrando. Tenía una conversación antes de entrar a explicar el mensaje y claro, Timoteo probablemente cuando recibe esta carta ya tiene 30 años. Se pusieron a bromear que ya ven borroso, pero a los 30 años, ustedes podrán decir a los 30 años nadie es joven. Nosotros inventamos este neologismo de adulto joven, pero a los 30 años ninguno de ustedes podría considerar a alguien como joven. Pero tienen que pensar en lo siguiente. El encargo de Timoteo es imponer disciplina y enmendar la situación en la iglesia de Éfeso. La cultura antigua se caracteriza, sobre todo, por el respeto a las personas de mayor edad.
como lo que hace la cultura japonesa. Las culturas orientales y la japonesa en particular piensa que a mayor edad hay más sabiduría, hay mayor reverencia con las canas. ¿Ustedes han escuchado hablar del respeto por las canas? Es exactamente eso. Una persona asume que como han vivido más, son más sabios, son más maduros y por lo tanto tienen cierta experiencia acumulada que entregar a las generaciones que siguen. En ese sentido, que alguien de 30 años venga a imponer orden resulta totalmente contraproducente frente a esa sensibilidad cultural. ¿Me entienden? Entonces, para un mundo que para ser sabio tenéis que tener sobre 50, 60 años para dar instrucciones, que venga alguien con 30 años, probablemente medio tímido, no sé si tendrá barba, a decirte cómo tienen que ser las cosas, es contraproducente. Y por eso el primer mensaje es que nadie te menosprecie, que nadie te subestime, que nadie te tenga en poco solamente por el hecho de ser joven. Nosotros, al contrario, estamos exactamente en el extremo opuesto del péndulo. Una de las cuestiones que caracterizan al mundo contemporáneo es el edadismo. De hecho, es un tipo de problema en los trabajos. Piensan que a mayor edad las personas ya no aprenden nada y por lo tanto es mejor cortarlas y hay que confiar en el talento joven, sangre nueva, sangre fresca. Mientras más joven seas, mientras más novedoso seas, mucho mejor. Lo viejo está obsoleto, está caduco y por lo tanto debe ser desechado. No podríamos ser más diferentes frente a ese mundo. Por lo tanto, a los 30 años ya eres viejo. En los 30 años, en el mundo antiguo, eres joven todavía. Tiene que ver con esa asimetría en la apreciación de la edad. Pero lo que le está diciendo acá es que nadie te subestime por ser joven, que nadie te tenga en poco. Y ahora, lo que le dice Pablo a continuación es que la única manera de revertir ese tipo de prejuicio es siendo ejemplo. Fíjate, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, probablemente para tu tarea te van a encontrar que eres demasiado joven, eres demasiado novato, te faltan canas. Y te van a menospreciar, te van a considerar en menos. Y la única forma de revertirlo no es que tú les muestres las credenciales de que has estado con Pablo durante todos estos años. La forma de revertir esa situación no es que tú demuestres que conoces más de la Biblia que ellos. La forma de revertir esa situación es conviértete en ejemplo. Predica con tu ejemplo. Sino, sé ejemplo. Sé ejemplo es conviértete en un referente, conviértete en alguien a quien seguir, conviértete en alguien a quien imitar. Tu credencial para que nadie te menosprecie es conviértete en un modelo de conducta. Es interesante, Pablo, podría decir, muéstrale mi carta, acá viene autentificada, diles que te mando yo y por lo tanto hasta ahí nomás llegó la controversia. Te van a menospreciar porque eres joven, desmiéntelo. Desmiéntelo, ¿sabes cómo? Convirtiéndote en un ejemplo a seguir. Convirtiéndote en un ejemplo a seguir. ¿Un ejemplo a seguir en qué? Ahí está la serie de listas. En palabra, esto no tiene que ver con oratoria pública, ni con exposición frente a un auditorio, ni compararte en un púlpito. Es cómo tú hablas cotidianamente. ¿Cómo es tu lenguaje cotidianamente? ¿Eres modelo? Esta parte es particularmente difícil. Súper difícil. Para mí es muy difícil. En conducta, y este es más fuerte aún. Conducta no es cómo te comportas, si uno puede sacar la cuenta, no es cómo te comportas en 1, 2, 3, 4, en 5 horas a la semana. Tu conducta no es cómo te comportas en 5 horas a la semana en estos metros cuadrados de la iglesia. Eso no es la conducta. Eso no es la conducta. Pablo nos está diciendo compórtate bien en la iglesia, aun cuando tiene un par de capítulos enteros dedicados, y por ausencia de tiempo no lo vamos a ver, cómo debes comportarte en la casa de Dios. Por supuesto que hay normas de conducta especiales al interior de la casa de Dios, al interior de la iglesia. Pero ese no es el espíritu de esto. Es cuida tu conducta cotidiana. ¿Quién realmente tú eres día a día? En tu trato con tus vecinos, en tu trato al interior de la familia, en tu trato con tus compañeros de estudio, en tu trato con tus compañeros de trabajo. Esa es tu conducta.
No es la conducta que tú tengas en el espacio eclesial. No es quién tú eres el domingo en la mañana. El domingo en la mañana son todos piadosos. Eso no es relevante. Es relevante, pero no es tan relevante como esto. Esto es lo que manda. Pablo nos está diciendo, sé ejemplo de cómo tú te comportas el domingo en la mañana. Sé ejemplo en tu conducta cotidiana. Eso es lo que manda. Eso es lo que determina la norma. Sé ejemplo en el amor, en tu forma de preocupación para con los demás. Si se acuerdan en Filipenses, Pablo se había fijado y tenía en alta estima a Timoteo y por eso confiaba en él casi a ciegas porque decía, nadie tiene la misma preocupación, el mismo sentir que yo frente a con ustedes como Timoteo, que él los ama y se preocupa de ustedes genuinamente. Él se preocupa de ustedes genuinamente. Pablo lo está remarcando acá esa dimensión. Sé ejemplo en amor, en tu provocación, no en el amor, nuevamente, al dinero, a ti mismo o a los placeres. El amor bíblico siempre es no un sentimiento, sino una acción hacia los demás. Sé ejemplo en eso. En fe, aquí puede ser, fe es generalmente es problemático definirlo porque fe es la misma palabra, pero que se ocupa para una larga serie de significados, que puede ser como confianza, como conjunto doctrinal. Yo creo que acá tiene que ver con fiabilidad, con que tú puedes confiar y ser persistente en el tiempo en este tipo de conducta. No es como, perdónenme que se lo diga, pero no es como el entusiasmo post-campamento. Es quien tú eres 6 meses después del campamento, 1 año después del campamento, es quien tú eres sin estar 24/7 rodeado de un ambiente, como alguien podría decir, totalmente cristiano. Es quien eres el día después del campamento, sin ese entusiasmo. Eso se llama fidelidad, eso se llama persistencia en el tiempo. Y por último, pureza, donde viene nuestra palabra higiene, que tiene que ver cuáles son los móviles de tu conducta. En todas esas cosas tú tienes que ser ejemplo. Sea alguien a quien seguir. Si te conviertes en alguien a quien seguir, porque tu conducta en todas estas dimensiones está a la altura de lo que tú crees, nadie entonces te puede menospreciar por ser joven. ¿Por qué? Nuevamente volvemos al aforismo del inicio. Porque tus hechos van a gritar mucho más fuerte que tus palabras. Por eso sé ejemplo. Y con esto ya voy cerrando. ¿Cómo podríamos sintetizar esto en 3 ideas que nos queden? La primera es la más básica, y por esto me gusta ese versículo, porque dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, es que la vida cristiana no se trata de una elección entre lo uno y lo otro. Yo me voy a procurar la ortodoxia doctrinal y el resto se comportará bien. No se trata de escoger lo uno o lo otro, sino de cómo tu vida es coherente entre ambas cosas. Hay un dicho muy popular, probablemente ustedes lo digan, a esta altura los dichos populares ya parecen ser cosa media caduca, pero cura gatica, ¿ha escuchado usted el cura gatica? Predica, pero no practica. Acá la idea es exactamente esa. Ten cuidado en la consistencia entre lo que tú crees y lo que tú haces, porque no se trata nunca de escoger una de las dos dimensiones. Se trata de cómo estas se vuelven coherentes y consistentes a lo largo del tiempo. Lo segundo es que además de coherencia, tu conducta, la conducta cristiana, se caracteriza por otra cosa. Es coherencia entre lo que tú profesas y lo que haces, pero también es contraste entre tú quién eres y cuál es el mundo en el que te rodeas. Pablo le va a decir a Timoteo, ¿sabes qué? Los cristianos tienen un sello, son posesión del Señor, pero también se adhieren a este lema. Apártate de iniquidad aquel que invoca el nombre del Señor. Si tú invocas el nombre del Señor, no puedes comportarte inicuamente, es decir, impíamente. Ese es el sello. Hay algo que va a demostrar frente a los ojos de los demás que tú eres cristiano. ¿Sabes qué? No es la Biblia bajo el brazo, no es que te pongas corbata el domingo en la mañana, no es que seas el único que ande deambulando a las 9 de la mañana en Concepción. Esa es la forma más fácil de determinar cuando alguien puede ser cristiano o no, es eso, que te apartas
de iniquidad. Ese es el sello cristiano. Ese es el sello cristiano. Y eso tiene que ver con marcar diferencia. Tiempos peligrosos se caracterizan por conductas que no tienen nada que ver con lo que Cristo encarna y representa. Y por el contrario, la conducta cristiana, además de ser coherente, es diferente. Se nos manda a ser luminares en medio de un mundo maligno y perverso. Sal de la tierra. Y podríamos citar 20 expresiones a partir de las cuales se marca esta idea del contraste. Una vida cristiana es una vida, por un lado, coherente, pero también es una vida de contraste. Es contraste. Y si eres totalmente indistinguible del mundo en el que te rodea, podríamos entrar entonces a preocuparnos. Y por último, y con esto cierro con lo que había iniciado, es que la mejor predicación no es la que tú realizas en el púlpito, no es la que estoy realizando yo con una Biblia en un púlpito, sino la que tú realizas cotidianamente frente a aquellos que te conocen. Tu familia, frente a tus padres, tus hermanos, tus compañeros de trabajo. Y eso es mucho más elocuente y habla mucho más de quién realmente tú eres y en lo que crees, que aquellas cosas que tú pudieses albergar en tu cerebro en términos de pureza doctrinal. La conducta, hermanas, hermanos, chiquillos, chiquillas, importa mucho. Tu testimonio importa e importa muchísimo. Importa primero para ti, pero también importa porque impacta la vida de los demás. Con esto voy cerrando señalando lo siguiente, y con esto hago el enganche con la próxima reunión. Es que esto no surge tampoco de manera espontánea por puro voluntarismo. Esto requiere también ciertas prácticas de disciplina espiritual. Y la última reunión es, no descuides tu disciplina espiritual. Estas cosas no surgen así como por pura voluntad. Esta conducta surge como el resultado de un entrenamiento y una persistencia constante en ciertos ámbitos de la vida espiritual que como resultado producen estas cosas a las cuales se te insta a seguir y a esperarte. Que el Señor bendiga entonces su palabra y oremos para terminar. Señor Padre Santo, Dios bendito, te damos las gracias por tu palabra, por cómo ella nos habla, porque ella nos expone la situación y el estado de nuestro corazón y de nuestras mentes, Señor. Permite que podamos aferrarnos a ti, permite que la luz tuya pueda resplandecer en nuestras conciencias. Ayúdanos a seguirte porque se nos insta primero a ser imitadores de ti, Señor. Queremos asemejarnos y parecernos a ti. Y ayúdanos en esta tarea, Señor. Ayúdanos a que podamos ser consistentes entre lo que pensamos y creemos y lo que realmente hacemos con nuestra vida. Permite que nuestras vidas te honren, Señor, sea donde sea que estemos. No solamente acá en el espacio de la iglesia, sino en el espacio cotidiano donde nos desenvolvemos todos los días, Señor. Guarda nuestro testimonio, guarda nuestra conducta. Ayúdanos a tener cuidado de nosotros mismos. Padre, te agradecemos por la asistencia de esta tarde. Gracias por quienes han podido acompañarnos. Bendícenos en la semana que va a comenzar, Señor. Guárdanos también en el retorno a nuestros hogares. Y todas estas cosas las pedimos y las hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.